Hola alumnos y alumnas, hoy voy a desarrollar el libro de actividades de matemática, primero de secundaria, el tema de sistema de numeración. La guía de ejercicios es refuerzo en casa. A ver, tengo la pregunta número 1. Dice, expresa n en base 5, donde n es igual a esa expresión, y las claves correspondientes. A ver, ¿qué es lo que debo recordar, profesor? Debo recordar que si yo tengo un numeral a, b, c, d, e en base n, ¿eso a qué es igual, profesor? Entonces, lo que voy a hacer aquí, profesor, es tomar la primera cifra, que en este caso es a, multiplicarlo por su base. Entonces, cuando yo tomo a, profesor, yo tomo a, es decir, la primera cifra, me quedan cuatro cifras. Eso me indica el exponente, ¿de acuerdo? El exponente. Luego, más, ahora voy a tomar la segunda cifra, que es b, multiplicado por la base. ¿Y cuánto es su exponente, profesor? Nuevamente tapo b. ¿Y cuántas cifras me quedan? Quedan 3. Su exponente es 3. Más, profesor, ahora la tercera cifra, que es c, multiplicado por su base. Entonces, ahora como estoy utilizando c, ¿cuántas cifras me quedan, profesor? Me quedan 2 cifras. Quiere decir que ese es su exponente de n. Profesor, más la cuarta cifra, que en este caso es d, multiplicado por su base, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto es su exponente, profesor? A ver, al tapar d solamente me queda una cifra, entonces su exponente es la unidad. Y la última cifra, profesor, es el término independiente. ¿Cómo se llama este desarrollo? Descomposición polinómica. La nota. En la descomposición polinómica, cada cifra se multiplica por la base. Recuerda, cada cifra, en este caso a, b, c, d, e, se multiplica por su base, que en este caso es n. Dice, elevada a un exponente igual al número de cifras. ¿De acuerdo? Si yo utilicé a, me quedan 4 cifras, y ese sería su exponente de n, hablando de la primera cifra. ¿De acuerdo? Igualmente así hasta el final, donde es el término independiente. Entonces, tenemos de que n va a ser igual a 2 por 5 a la cuarta más 3 por 5 al cuadrado más 1 por 5 elevado al cubo. A ver, profesor. Recuerda que esto lo tengo que expresar en base 5. Entonces, hacemos lo siguiente. Primero, hay que tener en cuenta de que aquí las potencias, ¿de acuerdo? Las potencias están ordenadas, ¿de acuerdo? En forma decreciente, ya que van de mayor a menor. Entonces, eso es lo que voy a hacer primero aquí, en n. Entonces, n va a ser igual. ¿Cuál es la mayor potencia, profesor? Es 5 a la cuarta, ¿de acuerdo? 2 por 5 a la cuarta. Recuerda de que 2, recuerda que el valor de 2 es la cifra, ¿de acuerdo? Recuerda que el valor de 2 es la cifra. Luego, ¿cuál sería la siguiente potencia que sigue, profesor? Sería 5 al cubo. Más 1 por 5 al cubo. Claro, porque 4, luego sigue 3, luego seguiría exactamente 5 al cuadrado. Más 3 por 5 al cuadrado. Recuerda que lo que acompaña a las potencias, ¿de acuerdo? Recuerda que lo que acompaña a las potencias son las cifras, ¿de acuerdo? Son las cifras. Entonces, recuerda que como estamos en base 5, efectivamente su base tiene que ser 5, ¿de acuerdo? Entonces, para expresarlo en base 5, primero vamos a poner las cifras. Tenemos la cifra 2, la primera cifra, la segunda cifra el 1, la tercera cifra el 3. Profesor, pero aquí la potencia es de grado 2. Luego sigue una potencia de grado 1, pero no hay, profesor, se le agrega un 0. Luego de la potencia de grado 1 sigue el término independiente. Profesor, no hay término independiente, entonces se le agrega un 0. ¿En qué, profesor? Estaba en base 5. Entonces, habiendo desarrollado la pregunta número 1, ¿cuál sería la clave, profesor? La clave sería la D. Pregunta número 2. Dice, indica cuáles de los numerales están correctamente expresados. A ver, tengo
la primera opción, vamos a poner 1, 124 en base 5. ¿Qué debo recordar, profesor? Por teoría, recuerda de que la base, ¿de acuerdo? La base tiene que ser mayor que la cifra. Vamos a ver. En este caso la base es número 5, la base es 5. Y tenemos aquí tres cifras. A ver, ¿base 5 es mayor que la primera cifra? Sí. ¿Base 5 es mayor que la segunda cifra? Sí. ¿Base 5 es mayor que la tercera cifra? Sí. ¿Cumple la teoría? Sí. Quiere decir de que este numeral está correctamente expresado. ¿De acuerdo? Luego tengo el literal 2. Tengo 402 en base 3. Recuerda que la base tiene que ser mayor que la cifra. Ahora, profesor, la base es 3. Pero nota que aquí una de sus cifras es 4. Profesor, 3 es mayor que 4. No cumple la teoría. Entonces, este numeral está incorrectamente expresado. Es decir, no lo tomamos. ¿Qué más? El punto número 3. Entonces tenemos el numeral a por a más 1. Recuerda que toda expresión entre paréntesis me representa una cifra. Es decir, aquí hay dos cifras. ¿De acuerdo? Dos cifras. En base a más 2. A ver, recordando la teoría. La base tiene que ser mayor que la cifra. Pero también debo tener en cuenta de que la primera cifra tiene que ser diferente de 0. Es decir, no puede ser 0. Ahora, a ver, a más 2, la base a más 2 es mayor que su cifra a. Sí, es correcto. A más 2 es mayor que la cifra a más 1, es correcto. Quiere decir de que este numeral está correctamente expresado. Entonces, ¿cuántos numerales están correctamente expresados, profesor? 2. El literal 1 y el literal número 3. Entonces, la clave sería la C. Pregunta número 3. Dice, siendo el numeral de la forma 234 en base 5, conviértelo a base 7. A ver, tengo el numeral 234 en base 5. Primero, ¿qué es lo que voy a hacer primeramente, profesor? Cuando yo tengo el numeral 234 en base 5, primero lo que voy a hacer es pasarlo a base 10. Y cuando yo lo paso a base 10, lo que voy a utilizar es la descomposición polinómica. ¿De acuerdo? Lo que trabajamos en el problema o en el ejercicio número 1. Entonces, primero voy a realizar la descomposición polinómica. Primero ponemos la primera cifra. Recuerda que ponemos la primera cifra por su base, profesor, por su base. Entonces, si utilizo la primera cifra, ¿cuántas cifras me quedan, profesor? 2. Y eso era el exponente. ¿De acuerdo? Ese era el exponente. Luego más la segunda cifra, profesor, 3, multiplicado por su base, que es 5. Entonces, si utilizo la cifra 3, ¿cuántas cifras me quedan? Una cifra me queda. Su exponente es 1. Y más el término independiente, más la última cifra, que sería 4. ¿Y eso a qué es igual, profesor? Entonces tenemos 5 al cuadrado es 25. 25 por 2 es 50. 50 más 3 por 5 es 15. 50 más 15, 65. Más 4, 69. Profesor, 234 en base 5 es igual a 69, pero en base 10. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya trabajamos el primer punto. De una base, en este caso 5, le hemos pasado a base 10, mediante la descomposición polinómica. Ahora, como ya hice el primer paso, que era la descomposición polinómica, ahora como tengo 69 en base 10, lo que tengo que hacer es las divisiones sucesivas. ¿Cómo es eso, profesor? ¿A qué base la vamos a pasar, profesor? Recuerda que la pregunta decía, conviértelo a base 7. Entonces, el 69 en base 10, ¿de acuerdo? El 69 en base 10, lo voy a dividir entre la base a la cual la voy a convertir. La base ¿cuál es, profesor? Es 7, ¿de acuerdo? La base es 7. Un número que multiplicado por 7
que se aproxime a 69. Profesor, 9. Claro, porque 9 por 7 es 63. Y eso se restaba, ¿no? Claro, 69 menos 63 es 6. ¿De acuerdo? Es 6. Luego, aún sigo dividiendo. Seguimos con la nueva base, que es 7. Un número que multiplicado por 7 se aproxime a 9. Efectivamente 1. 7 por 1 es 7. ¿De acuerdo? Es 7. Y esto se resta, ¿no? 9 menos 7 es 2. Entonces quiere decir que ya encontré el nuevo número con base 7. ¿Cuánto sería ese número con base 7, profesor? Nos vamos de aquí hasta el último. Entonces sería el número 126. Profesor, el nuevo número sería 126. ¿En qué base, profesor? En base 7. En base 7. Entonces, para la pregunta 3, la clave, profesor, sería la B. Pregunta número 4. Dice, calcula el término del lugar 20 en la siguiente progresión aritmética. A ver, tengo 2, 6, 10, 14, 18, así hasta el infinito. ¿Qué debo tener en cuenta? Primero que nada, debo tener en cuenta de que el primer término de esta progresión aritmética vale 2. Eso es lo que debo tener primero en cuenta, que el primer término es igual a 2. El primer término es igual a 2. Ahora, profesor, ¿en cuánto se diferencian? ¿En cuánto se diferencian? Para poder hallar la razón. Mira, profesor, 2 más cuánto me da 6. Efectivamente, más 4. Profesor, 6 más cuánto me da 10. Efectivamente, más 4. 10 más cuánto me da 14. Efectivamente, más 4. Y así va a seguir hasta el infinito. Entonces quiere decir de que la razón, profesor, la razón vale 4. La razón vale 4. Como me están pidiendo el término del lugar 20, es decir, el término del lugar 20 es lo que me están pidiendo, el término del lugar 20 es lo que tengo que hallar. Lo que voy a usar, o lo que voy a utilizar aquí, es la fórmula del término general. El término general. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Que el término enésimo es igual al primer término más la razón por n menos 1. ¿De acuerdo? Por n menos 1. Pero en este caso, como me están pidiendo el término del lugar 20, sería que n va a valer 20, ¿de acuerdo? Eso ténganlo presente. Entonces, a reemplazar, el término 20 va a ser igual al primer término, que valía 2, más la razón, que vale 4, por n, pero como me piden el término del lugar 20, n ¿cuánto vale? N vale 20. Menos 1. Entonces, el término 20 va a ser igual a 2 más 4 multiplicado por 20 menos 1, que es 19. Luego va a quedar 2 más. Profesor, ¿cuánto es 4 por 19? A ver, 9 por 4 es 36, llevo 3. 4 por 1 es 4, más 3 que llevaba es 7. El número es 76. Y 76 más 2, eso vale 78, ¿no? Claro. Entonces, profesor, la respuesta al ejercicio es la clave, la D. Pregunta número 5. Dice, calcular el valor de A. Tengo el numeral A3 en base 6 más 24 en base 6 y esto es igual a 49. ¿Qué es lo que voy a utilizar, profesor? Primero, lo que voy a hacer es la descomposición polinómica de ese numeral y de este numeral. A ver, profesor, ¿cómo era? Ponía la primera cifra multiplicada por su base. Entonces, si utilizaba la primera cifra, ¿qué me quedaba? Una cifra hacia la derecha. Ese era el exponente. Entonces, su exponente de 6 va a ser 1. Más, en este caso, la siguiente cifra, que sería 3. Luego, profesor, tengo más primera cifra multiplicada por su base, y en este caso, como utilizo la primera cifra, ¿cuántas cifras me quedan? Solamente una. Su exponente es 1 más 4, y eso es igual, profesor, a 49. Luego tengo 6 por A, 6A, más, a ver, 6 por 2 es 12. 12 más 4 es 16, y más 3 es 19.
y esto es igual a 49. El 19, que es positivo, pasa al otro miembro de la igualdad como menos 19. Entonces va a quedar 6a igual a 49 menos 19. Entonces 6a va a ser igual a 49 menos 19, que vale 30. Entonces a va a ser igual a 30 entre 6, donde a va a ser 5. Claro, porque 30 entre 6 vale 5, ¿no? Entonces el valor de a vale 5. Profesor, la clave sería la A. Pregunta número 6. Dice, si el numeral x más 2 por x medios en base 9, ¿cuántos posibles valores puede asumir x? Entonces tenemos un numeral de 3 cifras en base 9. A ver, ¿qué debo recordar? Debo recordar que la base tiene que ser mayor que la cifra. Eso debo recordar. Entonces, sabemos que la base es 9, ¿de acuerdo? La base es 9. Recuerda que me piden posibles valores que pueda asumir x. Como la base es 9, tiene que ser mayor que x, ¿de acuerdo? Es decir, puede tomar valores menores que 9. Entonces, vamos a hacer los posibles valores que puede asumir. A ver, primero. A ver, ¿qué pasaría? Lo voy a poner por acá. ¿Qué pasaría si x es igual a 0? Si x vale 0. A ver, si x vale 0, aquí me va a quedar 2, aquí me va a quedar 0, y aquí me va a quedar 0. Me va a quedar el numeral 200 en base 9. Profesor, es correcto, ya que 9 es mayor que 0 y que 2. Es correcto. 0 sería un primer valor. ¿Qué pasaría, profesor, si x vale 1? Si x vale 1. A ver, si x vale 1, sería 3, sería 1, y aquí sería un medio. Pero yo debo recordar algo, profesor. Debo recordar de que las cifras son números naturales. Al poner x igual a 1 aquí, en la tercera cifra, sería un medio. Sería una fracción, ¿de acuerdo? Y no sería correcto. Entonces, cuando x vale 1, no lo tomamos, ¿de acuerdo? No lo tomamos. ¿Qué pasaría si x vale 2? A ver, si x vale 2, 2 más 2 es 4, 2, y 2 entre 2 es 1, va a ser 4, 4, 2, 1, 4, 2, 1 en base 9. Efectivamente, la base 9 es mayor que 4, que 2 y que 1, es correcto. Entonces, también toma el valor de 2, ¿de acuerdo? También toma el valor de 2. ¿Qué pasaría, profesor, si x fuera 3? Si x fuera 3, 3 más 2 es 5, 3 y 3 medios. Pero recuerda que las cifras tienen que ser números naturales, entonces no tomamos el valor de 3. En pocas palabras, si son los números impares, no los vamos a tomar, ya que en la última cifra formarían una fracción. Y recuerda que tienen que ser números naturales, entonces no puede tomar tampoco el valor de 5, ni tampoco puede tomar el valor de 7, ¿de acuerdo? Ni tampoco puede tomar el valor de 7. Además, si x valía 7, 7 más 2 es 9, ¿de acuerdo? Y recuerda de que la base tiene que ser mayor que la cifra, es decir, no podía tomar el valor de 7 tampoco, ¿de acuerdo? Entonces no tomamos el valor de 7. ¿Qué valor seguiría, profesor? Cuando x vale 4, cuando x vale 4, 4 más 2 es 6, 4 y 2. ¿9 es mayor que cada una de esas cifras, profesor? Sí. También tomamos el valor de x igual a 4. Entonces, cuando x va a ser igual a 6, 6 más 2 es 8, 6 y 3. 9 es mayor que 8, sí. 9 es mayor que 6, sí. 9 es mayor que 3, sí. 9 es mayor que cada una de sus cifras. Entonces quiere decir de que también tomamos el valor de 6. Profesor, ¿cuántos posibles valores puede asumir x? Puede asumir 4 posibles soluciones. Entonces la clave sería la C. Pregunta número 7. Dice, se tienen las siguientes progresiones aritméticas, en este caso A,
la primera progresión aritmética, y B, la segunda progresión aritmética. Literal 1 dice, la diferencia del número de términos de A y B es 4. A ver, la diferencia del número de términos de A y B es 4. Vamos a verificar. A ver, tenemos la progresión aritmética, la primera, y la segunda progresión aritmética. A ver, primero, me piden hallar el número de términos. La diferencia dice que de A y B es 4. Entonces, vamos a decir que el número de términos va a ser igual. El último término, ¿cuánto vale, profesor? 61. Menos, profesor, el primer término. El primer término es 4. Recuerda que este es el primer término. El primer término. Segundo término, tercer término, y así hasta el término n. Luego, ¿en cuánto se diferencian? Es decir, para poder hallar la razón. Profesor, 4 más cuánto me da 7, más 3. 7 más cuánto me da 10, más 3. Entonces la razón vale 3. La razón vale 3. Y su primer término valía 4. Eso sumado con 1. Entonces, 61 menos 4 es 57. Entre 3 es 19. Más 1 es 20. Muy bien. Ese es el número de términos para la primera progresión aritmética. Luego vamos a llegar para B. Tenemos el número de términos va a ser igual al último término, que sería 99, menos, ¿cuál es el primer término, profesor? Es 7, ¿de acuerdo? El primer término es 7, menos 7, entre la razón, a ver, 7 más cuánto me da 11, más 4, 11 más cuánto me da 15, más 4, quiere decir de que la razón vale 4, más 1. ¿Y eso a qué es igual? 99 menos 7 es 92. Entre 4 es 23. Más 1 es 24. Lo que me está diciendo es la diferencia del número de términos de A y el número de términos de B se diferencian en 4. Efectivamente, se diferencian en 4. Entonces, el primer literal es correcto. Es correcto. Luego dice, el segundo literal, dice, el término 10 de B es 42. Dice que el término 10 de B es 42. Verifiquemos. El primer término, ¿cuánto valía? De la progresión, valía 7, ¿de acuerdo? Valía 7, más la razón que valía 4. Como ya sé la posición que es 10, n va a valer 10 menos 1. ¿Y eso a qué es igual? 10 menos 1, profesor, es 9. 9 por 4 es 36. Y 36 más 7 es 43. 36 más 7 es 43. Entonces, el literal B es incorrecto, ¿de acuerdo? Es incorrecto, ya que acá dice que es 42. Luego dice, la suma del número de términos de A y B es 44. Nosotros habíamos hallado el número de términos tanto de A y B. El número de términos para A, vamos a poner acá, el número de términos para A valía 20 y el número de términos para B valía 24. Me dice que su suma vale 44. Efectivamente, el número de términos de A más el número de términos de B va a ser 20 más 24, que eso me resulta 44. Entonces el punto 3 es correcto. Es correcto. Luego dice, punto 4, el término 14 de A es 45. Dice que el término 14 de A es 45. A ver, el primer término de A, ¿cuánto vale, profesor? Vale 4. Vale 4. Más su razón, que valía ¿cuánto? Valía 3. N, la posición vale 15. N vale 15 menos 1. ¿Y eso a qué es igual? 15 menos 1 es 14. 14 por 3 es 42. Más 4, eso me resulta 46. Pero acá dice que el término 15 de A es 45. Entonces quiere decir de que el punto 4 es incorrecto. Dice, ¿cuáles son verdaderas? Las que son verdaderas son el punto 1 y el punto 3. Profesor, la clave, la B. A ver, pregunta número 8. Dice,
¿Cuántos números de 3 cifras que terminan en cifra impar existen? A ver, si tengo el numeral ABC en base 10, esta es la representación número de 3 cifras. Entonces, tengo el numeral ABC en base 10, Debo recordar primero que nada dos cosas. De que la base tiene que ser mayor que la cifra, y que la primera cifra tiene que ser diferente de 0, ¿de acuerdo? Entonces, como la base es 10, ¿de acuerdo? La base es 10, menor que la cifra. Entonces, ¿qué podemos decir? De que 10 tiene que ser mayor que B, y que también 10 tiene que ser mayor que C, ¿de acuerdo? 10 tiene que ser mayor que C. Al igual de que 10 tiene que ser mayor que A, ¿de acuerdo? Ojo, va a tomar valores menores a 10, pero recuerda que como las cifras son números naturales, ¿de acuerdo? La primera cifra no puede tomar el valor de 0. Quiere decir de que los posibles valores que puede tomar A son de el 1 hasta el número 9. A ver, verifiquemos. 10 es mayor que 9, sí. ¿De acuerdo? 10 es mayor que 8, sí. Así hasta 1. 10 es mayor que 1, sí. Quiere decir de que A puede tomar 9 posibles valores, ¿de acuerdo? Quiere decir de que A puede tomar 9 posibles valores. Ahora, profesor, B, como sabemos que la primera cifra no puede tomar 0, la segunda cifra sí puede tomar 0, profesor. Entonces, va a tomar valores de 0 hasta 9, ¿de acuerdo? Hasta 9. Entonces, si toma valores de 0 a 9, quiere decir de que son 10 posibles valores. 10 posibles valores. Algo más. Dice que terminan en cifra impar, dice. Profesor, quiere decir de que la última cifra, en este caso C, solo son números impares. Solo son números impares. Y los números impares que puede tomar son el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Recordando la teoría. 10 es mayor que 9, sí. 10 es mayor que 7, sí. 10 es mayor que 5, 10 es mayor que 3 y 10 es mayor que 1, sí. Cumple la teoría, ¿de acuerdo? Cumple la teoría. Entonces, aquí está tomando 5 posibles valores. 5 posibles valores. Y la pregunta dice, ¿cuántos números de 3 cifras que terminan en cifra impar existen? Entonces, como ya sé que A puede tomar 9 valores, B puede tomar 10 valores y C puede tomar 5 valores, esas cantidades las voy a multiplicar. 9 por 10, 90. 90 por 5 es 450. Quiere decir de que puede tomar, o en este caso, pueden existir 450 números de 3 cifras que terminan en cifra impar. Entonces la clave sería la C. Pregunta número 9. Dice, un número de 3 cifras. A ver, por partes, profesor. Un número de 3 cifras. A ver, recuerda que un número de 3 cifras de la forma o el numeral ABC en base 10. ¿De acuerdo? Cuando no ves nada o cuando no pones nada, recuerda que su base es 10. ¿De acuerdo? Un número de 3 cifras. ¿De acuerdo? Este es el número. ¿Qué más? Dice que inicia con 2. Entonces quiere decir de que este numeral va a iniciar en 2. Va a ser el numeral 2BC en base 10. ¿De acuerdo? Que inicia en 2. Luego dice, es igual, profesor, es igual a 9 veces, el número formado por sus dos últimas cifras. Dice que es 9 veces el número formado por sus dos últimas cifras. ¿Cuáles son esas dos últimas cifras, profesor? BC. ¿De acuerdo?
BC. BC. A ver, BC. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí, profesor? Lo que voy a hacer aquí es descomponer. Voy a descomponer, pero solamente tomando la primera cifra. ¿Qué quiere decir? Recuerda que la base es 10, ¿de acuerdo? Recuerda que la base es 10. Entonces, va a ser primera cifra multiplicado por la base, que es 10. Estoy tomando el 2, ¿qué me queda? Me quedan dos cifras. ¿Cuánto sería el exponente de 10? Sería 2. Sería 2. Sumado, profesor, como solamente tomé la primera cifra, luego me quedaría sumado con el numeral BC. El numeral BC. Y esto es igual a 9 veces el numeral BC. Entonces, 10 al cuadrado, profesor, es 100. Por 2 es 200. Es 200. ¿Eso a qué es igual? 9 numeral BC menos numeral BC sería 8 veces el numeral BC. 8 veces el numeral BC. Ahora, 200 va a ser igual a 8. Ahora voy a descomponer el numeral BC. Entonces sería, profesor, como recuerda que está en base 10, sería B por 10, ¿de acuerdo? B por 10, B por eso, o sería 10B, 10B más C, más C. Entonces, profesor, ¿qué valores podría tomar B y C? ¿De acuerdo? Y esta cantidad, al multiplicarse por 8, me tiene que dar 200. Efectivamente, los valores que puede tomar B sería el valor de 2, y el valor que puede tomar C, profesor, sería 5. Claro, porque mira, 2 por 10 es 20, 20 más 5 es 25, y 25 por 8 es 200, muy bien. Recuerda que inicialmente nosotros sabíamos cuánto valía el valor de A, valía 2, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale el valor de B? B vale 2. ¿Y cuánto vale el valor de C, profesor? Vale 5. ¿Qué es lo que me están pidiendo? A ver, lo que me están pidiendo, profesor, dice: calcula el producto de las cifras de dicho número. Entonces, las cifras son A vale 2, B vale 2 y C vale 5. O sea, el numeral sería en este caso 225. ¿De acuerdo? Entonces, me piden el producto de las cifras. Entonces sería 2 por 2 por 5. ¿Eso qué es igual? 2 por 2 es 4. Por 5 efectivamente es 20. 20. Profesor, la clave, la C. La clave, la C. Pregunta número 10. Dice, ¿cuántos números de 4 cifras en base 7 existen? Dice, donde sus dos últimas cifras son números pares. ¿Qué debo recordar aquí, profesor? Que la base tiene que ser mayor que la cifra y que la primera cifra, en este caso A, tiene que ser diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces, primero, dice que sus dos últimas cifras son números pares. Como la base es 7, recuerda que tiene que ser valores menores a 7. Entonces, si hablo de números pares, y recuerda que las cifras tienen que ser números naturales, ¿de acuerdo? Entonces, los valores que puede tomar C son 0, 2, el 4 y el 6. Efectivamente, recuerda, números menores que 7, ¿de acuerdo? Menores que 7. Igualmente, D puede tomar 0, 2, 4 y 6. Números pares. Números pares. Ahora, A recuerda que no puede tomar el valor de 0, ¿de acuerdo? Puede tomar recién el valor de 1, el valor de 2, el valor de 3, así hasta el valor de 6, ¿de acuerdo? Profesor, ahora con respecto a B, la cifra B. B sí puede tomar el valor de 0, profesor. B puede tomar el valor de 0. 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3, así hasta el 6. Así hasta el 6. Entonces, ¿qué posibles valores o cuántos valores toma A? Toma 6 valores. ¿Cuántos valores toma B? Toma 7 valores. ¿Cuántos valores toma C? 4 valores. ¿Cuántos valores toma D? Toma 4 valores. Recuerda que esos se tienen que multiplicar. Profesor, 6 por 7 es 42. 4 por 4 es 16. 42 por 16, profesor, es 672.
¿De acuerdo? Entonces, dice, ¿cuántos números de 4 cifras en base 7 existen? Existen 672 números. La clave es la C. Pregunta número 11. Dice, Aurora le dice a María, la edad de mi hijo es el menor número de 2 cifras expresado en el sistema heptanario, cuya suma de cifras es 7. ¿Cuál es la edad del hijo de Aurora? A ver, primero, dice que la edad de su hijo es el menor número de 2 cifras expresado en el sistema heptanario. Entonces, tengo un número de 2 cifras, ¿de acuerdo? En base 7. Cuando tú escuchas la palabra sistema heptanario, estamos hablando de la base 7, ¿de acuerdo? Me dice que la suma de sus cifras vale 7. La suma de sus cifras vale 7. Recuerda, es el menor número de 2 cifras. El menor número de 2 cifras. A ver, profesor, si yo tengo un número de 2 cifras, el numeral, en este caso numeral AB en base 10, como ejemplo, ¿de acuerdo? Pertenece desde los números 10 hasta el 99. Si me dice el menor número de 2 cifras, ¿de acuerdo? El menor número de 2 cifras sería 10. El menor número de 2 cifras. Pero recuerda que la suma tiene que ser 7. El menor número de 2 cifras, donde la suma me tiene que dar 7. Y el menor número de 2 cifras, el cual al sumados me dé 7, es 16, profesor. Es 16. Entonces, esto va a ser igual al numeral 16 en base 7. Profesor, pero a mí no me están pidiendo el numeral 16 en base 7, me están pidiendo cuál es la edad del hijo de Aurora. ¿Cuál es la edad del hijo de Aurora? Lo que voy a hacer es descomponer polinómicamente ese número, es decir, pasarlo a base 10. ¿Cómo lo hacía, profesor? Ponía la primera cifra multiplicado por la base, ¿de acuerdo? En este caso, como solo utilizo o estoy utilizando el 1, me queda solamente una cifra, su exponente es 1, ¿de acuerdo? Más la cifra que queda, que sería 6. Entonces, 7 por 1 es 7, más 6. ¿Y cuánto es 7 más 6, profesor? 7 más 6 es 13. A ver, la clave sería la A. Pregunta número 12. Dice, siendo el numeral, este numeral, un número capicúa, calcula el valor de 2x más 3z menos y. Profesor, ¿pero qué es un número capicúa? Un número capicúa es aquel número cuyas cifras extremas y las equidistantes de los extremos son iguales. A ver, como en este caso, números capicúas de 2 cifras son iguales, ¿de acuerdo? Son letras iguales, números iguales. Números capicúas de 3 cifras, extremos iguales. Números capicúas de 4 cifras, extremos iguales y medios iguales. La nota: todo número de 2 o más cifras iguales es capicúa, ya sea 77, 666, 1111, etc. Entonces, como es un número capicúa, ¿de acuerdo? Me voy a igualar primero los extremos. Dice que 4x es igual a 8. Por acá. 4x es igual a 8. Entonces, x es igual a 8 entre 4. ¿X cuánto vale, profesor? X vale 2. Hasta el momento yo sé que x vale 2. Va a ser 2 por 2. Hasta el momento sé que x vale 2. Más. Ahora. Luego voy a igualar los extremos equidistantes. A ver, 9 tiene que ser igual a 4y menos 3. Por acá. 9 tiene que ser igual a 4y menos 3. El menos 3 pasa al otro miembro de igualdad como más 3. 9 más 3 es 12. Y es igual a 4y. Y va a ser igual a 12 entre 4. ¿Cuánto vale y, profesor? Y va a valer 3. Entonces sé que y vale 3. Sería menos 3.
¿Qué es lo que me falta hallar, profesor? Me faltaría hallar el valor de z. Entonces, igualo los medios. Igualo los medios. ¿Z cuánto vale, profesor? Z vale 5. Z vale 5. Lo que ahora es reemplazar. Sería 3 multiplicado por 5. Entonces, 2 por 2 es 4. 5 por 3 es 15. 15 más 4 es 19. Menos 3 es 16. Entonces, esto va a ser igual. Lo que nos estaban pidiendo calcular es 16. ¿De acuerdo? Es 16. La clave sería la C. La clave sería la C. Pregunta número 13. Dice, hay el valor de A por B por C si se cumple que este numeral en base 8 es igual a 256 en base 9. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer primero, profesor? Lo que voy a hacer primero es el 256 en base 9 lo voy a pasar a base 10 mediante descomposición polinómica, y al obtener el numeral en base 10, ¿de acuerdo? Voy a pasarlo a base 8, ¿de acuerdo? Para luego igualarlo y hacer la comparación. Entonces, primero, 256 en base 9, ¿de acuerdo? Voy a descomponerlo polinómicamente. Entonces sería la primera cifra multiplicado por la base, exacto, muy bien, elevado al cuadrado, ya que como tomo el 2, me quedan dos cifras y su exponente sería 2, más la segunda cifra, que sería 5, por 9, sería en este caso por 9 a la 1, y más la última cifra, que sería 6. ¿Eso a qué es igual, profesor? 9 al cuadrado es 81, ¿de acuerdo? Es 81. Y 81 por 2 sería 162. Muy bien, 162 más 9 por 5 es 45. 162 más 45 es 207. Y 207 más 6 es 213. 213 en base 10. Ahora, profesor, ese 213 en base 10 lo voy a pasar a base 8 mediante divisiones sucesivas. Entonces, 213 en base 10 lo voy a dividir ¿entre cuánto, profesor? Entre 8, ya que es la base que quiero hallar. Entonces, un número multiplicado por 8 que se aproxime a 213. Exacto, 8 por 26. 8 por 26, profesor, es 208. Muy bien, 208. Recuerda que eso se resta. 213 menos 208, eso me da 5, ¿de acuerdo? Eso me da 5. Luego seguimos. 8 por cuánto, profesor? 8 por cuánto me da un número que se aproxima a 26. Exacto, 8 por 3 es 24. Y 26 menos 24 me da 2. Entonces, el número que he hallado es 325. Es 325 en base 8. ¿Y eso con qué lo tengo que igualar, profesor? Con el numeral. La primera cifra es A menos 2, B más 1 y C menos 2. Y todo esto está en base 8. ¿De acuerdo? Entonces, por comparación, sería A menos 2 igual a 3. ¿Cuánto vale A, profesor? A vale 5. Luego, tengo B más 1 igual a 2. ¿B cuánto vale, profesor? B vale 1. Y último, profesor, C menos 2 es igual a 5. ¿C cuánto vale, profesor? 7. C vale 7. Es correcto, ¿no? Mira. Como C vale 7, ¿de acuerdo? Como C vale 7, quiere decir de que esta cifra va a valer 5. Recuerda que la base tiene que ser mayor que cada una de estas cifras. En este caso acá hay 3 cifras. 8. ¿Es mayor que 5? Sí. 8. ¿Es mayor que 2? Sí. 8. ¿Es mayor que 3? Sí, es correcto. Cumple la teoría. Lo que me están pidiendo es A por B por C. ¿Cuánto vale A? 5. ¿Cuánto vale B? 1. ¿Cuánto vale C? 7. Profesor, 7 por 5, eso me da 35. Profesor, la clave sería la B. Pregunta número 14. Dice,
Si la siguiente progresión aritmética es 2a, 2a más 4, 2a más 8, así hasta 5a, además esta progresión aritmética tiene 31 términos. Calcula el valor de la raíz cuadrada de a más 9. A ver, primero, hay que reconocer el primer término. Profesor, el primer término sería 2a. El primer término sería 2a. Luego, el término enésimo sería ¿cuánto, profesor? 5a. El término enésimo sería 5a. Profesor, ¿y la razón? 2a más ¿cuánto me da 2a más 4? Efectivamente, más 4. 2a más 4 más ¿cuánto me da 2a más 8? Más 4. Quiere decir de que la razón vale 4. Entonces, reemplazando. Recuerda, el término enésimo es igual al primer término más la razón por la posición menos 1. Entonces, el último término era 5a. Igual al primer término. ¿El primer término cuánto vale, profesor? 2a. Más la razón que vale 4. Por la posición. Recuerda que tenía 31 términos. Va a ser 31 menos 1. Entonces, el 2a pasa al otro miembro de la igualdad. Sería como menos a. 5a menos 2a sería 3a. Es igual a 4 por 31 menos 1 es 30. 30 por 4 es 120. ¿A cuánto vale, profesor? A vale 40. A vale 40. Entonces, reemplazando, sería la raíz cuadrada de 40 más 9. Sería raíz cuadrada de 49. ¿Y eso cuánto vale, profesor? Eso vale 7. La clave, profesor, sería la D. Pregunta número 15. Me dice, si A y B son dígitos tales que a más b al cuadrado es igual a 144, haya el numeral AB más el numeral BA. Entonces lo que voy a hacer, profesor, es sacar raíz cuadrada a ambos miembros. Que me quedaría a más B igual a más menos 12. Recuerda de que a más B puede ser 12 o también a más b puede ser menos 12. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar con a más b igual a 12. Ahora, b más a, profesor, b más a ¿cuánto vale? Vale 12. Voy a llevar una. Y a más b ¿cuánto vale? 12. Pero más una que llevaba es 13. Sería 132. Entonces, numeral AB más numeral BA vale 132. Efectivamente, bueno, aquí ya está marcado, la clave sería la C.